Virgilio tiene un corazón enorme y yo incluso diría que es filántropo, aunque sé que a él le daría un poco de vergüenza. Recientemente publicó un libro que se llama Alejandro y el Comandante, un libro que no pude soltar apenas abrí la primera página y está disponible en Amazon a nivel internacional. Muy pronto también estará en inglés. Madrid no suele regalar nada, mucho menos a un chamo que llega solo, con 18 años, una guitarra gastada y poco más de $300 en el bolsillo. Virgilio Vivas aterrizó en esa ciudad sin padrinos, sin contactos y sin un plan claro. Lo único que tenía era la necesidad de sobrevivir y una intuición muy venezolana. Si uno se mueve, algo aparece. Durante un tiempo, su escenario fueron las aceras. Tocaba música en la calle, pasaba la gorra, aprendía a leer a la gente con una rapidez brutal. Ahí entendió algo clave. El trato humano lo es todo. Si conectas, te escuchan. Si no, pasas invisible. Esa lección no venía de ningún libro de negocios, pero le marcaría el resto de la vida. El salto a la hostelería no fue glamuroso. Empezó desde abajo, como casi todos los migrantes que no salen en titulares. Camarero, ayudante, horas largas, sueldos ajustados y una ciudad que te exige el doble si tienes acento. Virgilio observaba cómo se movía una cocina, cómo se hablaba con un cliente difícil, cómo se sostenía un local en un barrio donde cada metro cuesta sudor. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras. Pasar la noche. No había romanticismo en ese proceso. Había cansancio, frustración y una constancia silenciosa. Pero también algo importante, aprendizaje real. Aprendió que un restaurante no es solo comida. Es ritmo, es orden, es saber cuándo apretar y cuándo aflojar. Es cuidar al equipo, porque si el equipo cae, el local se hunde. Con el tiempo, apareció la oportunidad de dar el primer paso propio. Un local pequeño, sin grandes lujos, apostando a lo que conocía bien. Comida española hecha con respeto, precios honestos y un ambiente donde la gente quisiera volver. Así nació la primera Taberna El Sur, no como un golpe de suerte, sino como resultado de años de observar y resistir. Ese primer restaurante no explotó de un día para otro. Se construyó plato a plato, cliente a cliente. Hubo días buenos y otros en los que las cuentas no cerraban, pero el lugar empezó a llenarse de algo más valioso que mesas ocupadas: confianza. La gente recomendaba el sitio, volvía, traía a otros. Y mientras el negocio caminaba, Virgilio empezó a hacer algo que para él era natural: dar trabajo a otros venezolanos recién llegados. Gente con historias parecidas, con miedo, con ganas de empezar de nuevo. No por caridad, sino porque sabía lo que significaba que alguien te diera una oportunidad cuando estás empezando desde cero. Ahí, sin discursos ni cámaras, se estaba cocinando algo más grande que un restaurante. Aquí no termina la historia, apenas estaba agarrando sabor. Cuando el primer local empezó a sostenerse solo, Virgilia entendió algo importante. Crecer no era abrir por abrir. Madrid está lleno de restaurantes que nacen con ruido y mueren en silencio. La clave era repetir lo que funcionaba sin perder el alma, y eso es más difícil de lo que suena. Llegó el segundo local, luego otro más. La marca El Sur empezó a aparecer en distintos puntos de la ciudad. Madrid tiene más de 12.000 restaurantes, pero un venezolano logró que el suyo entrase en los 30 mejores de TripAdvisor. Virgilio Vivas, músico y dueño de las tabernas El Sur, nos cuenta cómo lo hizo. No eran restaurantes de moda, ni sitios para selfies. Eran lugares donde se comía bien, se atendía mejor y uno se sentía cómodo, incluso sin conocer a nadie. Eso, en una ciudad tan dura como Madrid, es un logro enorme. Con cada apertura el reto crecía. Más empleados, más proveedores, más responsabilidades. Ya no bastaba con estar en la cocina o en la barra. Tocaba liderar. Y liderar no es dar órdenes, es aguantar presión y tomar decisiones cuando nadie más quiere hacerlo. Virgilio aprendió a hacerlo a los golpes, equivocándose, corrigiendo, volviendo a intentar. Muy poca inversión, montamos en el centro de Madrid el primero que se llama la Taberna del Sur. Y empezamos trabajando 3 personas y a los 3 meses y medio más o menos, en 2014 que lo abrimos, ya éramos 13 empleados. Así fue sucesivamente, empezó a venir muchos clientes, siempre teníamos de reserva overbooking y nada, al año y pico montamos uno más, después otro más, después otro más.
Tenemos en total 4 restaurantes. Algo que nunca cambió fue su forma de mirar a la gente. Muchos de sus empleados eran venezolanos recién llegados, algunos sin papeles, otros esperando una respuesta migratoria que tardaba meses o años. Virgilio sabía que el trabajo, más allá del sueldo, daba estructura, dignidad y calma. En sus restaurantes no solo se aprendía a servir mesas, se aprendía a llegar puntual, a trabajar en equipo, a confiar otra vez. Ese ambiente se notaba. El cliente lo percibe cuando un equipo está cohesionado, cuando no hay tensión rara, cuando el trato es genuino. El Sur empezó a ganar reputación no por campañas publicitarias, sino por boca a boca. Gente que decía, ve ahí, que se come bien y te tratan como en casa. Con el tiempo, ya eran 4 restaurantes funcionando, 4 locales en una ciudad que no perdona errores. Y aún así, Virgilio seguía pasando por ellos, hablando con la gente, revisando detalles. No se convirtió en un empresario lejano, seguía siendo el tipo que sabía lo que costaba cada plato y cada turno largo. En paralelo, empezó a mirar hacia Venezuela, no desde la nostalgia vacía, sino desde la responsabilidad. Sabía que su historia podía servirle a otros, sobre todo a niños que crecían con pocas opciones. De ahí nace su interés en apoyar proyectos deportivos y sociales, usando el fútbol como herramienta para dar disciplina, dirección y esperanza. Como esta bella esas estrellas de aquel lugar. No es con zapatos se vuela, es que es tan bella mi realidad. ¡Wow! ¡Hey! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hey! No se trataba de salvar a nadie ni de posar como ejemplo, era devolver un poco de lo que la vida le había permitido construir fuera. Porque cuando uno migra y logra levantar cabeza, la pregunta inevitable es ¿qué hace con eso? Para Virgilio, la respuesta no fue olvidarse del pasado, sino integrarlo al presente. Y ese equilibrio entre crecer y no perder el piso es lo que mantiene sus restaurantes vivos. Llegar es difícil. Mantenerse lo es aún más. Con 4 restaurantes en marcha, Virgilio ya no luchaba solo contra la incertidumbre del comienzo, sino contra algo distinto, la responsabilidad de no fallarle a nadie. Cada local abierto significaba familias que dependían de ese ingreso, empleados que habían apostado su estabilidad a ese proyecto. Madrid cambió y el negocio también tuvo que hacerlo. Subieron alquileres, costos, impuestos. La hostelería dejó de ser indulgente incluso con quienes ya tenían experiencia. Hubo momentos de tensión, ajustes duros, decisiones incómodas. No todo era crecimiento y buenas noticias. A veces tocaron recortes, reorganizar equipos, cerrar ciclos con personas que habían estado desde el inicio. Virgilio entendió que liderar también implica cargar con la culpa de decisiones necesarias. No se habla mucho de eso en las historias de éxito. Nadie cuenta lo que pesa decir no alcanza o así no se puede seguir, pero ahí es donde se mide el carácter real de un proyecto. A pesar de todo, mantuvo algo que para él era sagrado, la coherencia. No bajó la calidad para salvar números a corto plazo. No convirtió los restaurantes en una cadena sin rostro. Prefirió crecer lento antes que perder lo que hacía especial a El Sur. Eso le costó más esfuerzo, pero le dio estabilidad. En ese proceso, su historia empezó a circular más. Entrevistas, videos, redes sociales. La narrativa del venezolano que llegó tocando guitarra y terminó con varios restaurantes en Madrid conectó con mucha gente, sobre todo con migrantes que estaban empezando. Migrar no es una fórmula mágica, es trabajo, frustración y constancia. A algunos les va bien, a otros no, y eso también hay que decirlo. Mientras tanto, siguió apostando por su equipo. Capacitación, confianza, oportunidades de ascenso. Varios de quienes empezaron limpiando mesas terminaron encargándose de turnos o cocinas. Ese crecimiento interno se volvió una marca silenciosa del grupo. Y aunque la vida en Madrid ya era estable, Venezuela seguía presente, no como un lugar al que mirar con tristeza, sino como un recordatorio permanente de por qué no rendirse. Cada logro tenía sentido porque venía de ahí.
Virgilio no construyó solo restaurantes, construyó continuidad, algo que se sostiene incluso cuando el entusiasmo baja y solo queda la disciplina. Y en ese punto, cuando el proyecto deja de ser un sueño y se convierte en una estructura que hay que cuidar todos los días, es donde se define si la historia vale la pena. Con el tiempo, Virgilio entendió que el verdadero logro no estaba en cuántos locales llevaba abiertos, sino en cuánto podía sostener sin traicionarse. Los restaurantes ya funcionaban, la marca era reconocida y su nombre empezaba a sonar como ejemplo de migrante que lo logró. Pero él sabía que el aplauso es frágil y que la fama no paga nóminas. Por eso, su foco se fue afinando. Menos ruido, más fondo. Seguir cuidando los negocios, sí, pero también usar lo aprendido para algo que trascendiera la caja registradora. Ahí toma más forma su interés por proyectos sociales ligados a niños y deporte, especialmente en Venezuela. No desde la distancia cómoda, sino desde la experiencia de alguien que sabe lo que es crecer con pocas opciones claras. Mientras tanto, en Madrid, sus restaurantes siguen siendo punto de encuentro, para españoles que buscan buena comida sin complicaciones y para venezolanos que entran y sienten algo familiar sin necesidad de decirlo. Un acento, una forma de atender, una calidez que no se finge. Virgilio Vivas es el ejemplo de que migrar no te quita raíces, te obliga a cuidarlas mejor. De que el trabajo honesto, repetido todos los días, puede abrir puertas, incluso en ciudades que parecen cerradas. Y de que el éxito real no es escapar de donde vienes, sino crecer sin olvidarlo. Somos modo guayoyo, un sueño sin final, contando lo bonito, lo que hace especial, la tierra que nos llama, su magia natural. Somos modo guayoyo, lo bueno es esencial. Esto es Modo Guayoyo, donde lo bueno de Venezuela merece ser contado. No olvides apoyar a mi pequeño canal para poder seguir creando contenido. Cada sonrisa es un destello de esperanza, un mundo bello. La gente cuenta su verdad. Venezuela, tu identidad.